¿Por qué vine aquí?, murmura, su voz apenas un eco devorado por la inmensidad. No espera respuesta. Nadie la daría. Solo el viento, y el viento nunca responde, solo escucha. El sol se hunde lentamente, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, como si el desierto respirara fuego. El hombre, Elías, se detiene junto a una formación rocosa, buscando sombra. Se arrodilla, abre su cantimplora, bebe un trago breve, cada gota es preciosa, y luego deja caer su mirada al suelo. Pero algo lo detiene. Algo que no pertenece. A lo lejos, entre las sombras alargadas de las rocas, hay una forma. Oscura. Inmóvil. Demasiado grande para ser una liebre, demasiado quieta para ser un chacal. Y, peluda, un gorila, dice en voz alta, frunciendo el ceño. Se ríe, incrédulo. No, imposible. Los gorilas no están aquí. Están en selvas, en sombras verdes, no en este horno de silencio. Pero la curiosidad lo empuja. Da un paso. Luego otro. Cada uno más lento, como si temiera romper un hechizo. Su corazón, que latía con pereza desde que enterró a su hermana meses atrás, ahora acelera. No de miedo, sino de asombro. Se acerca lo suficiente para verlo claramente. Y entonces, se detiene. El aire se le corta. No es un gorila. Es un cachorro de león. Pequeño, sí, pero con una presencia que el desierto no logra anular. Su pelaje, desaliñado por el polvo y el sol, aún conserva ese dorado que parece nacido de la propia arena. Pero sus ojos son lo que lo paraliza. Profundos. Oscuros. Llenos de una pregunta que Elías entiende sin palabras, ¿por qué estoy solo? El cachorro está encadenado. Una cadena gruesa, oxidada, envuelve su pata delantera y se clava en una roca agrietada, como si alguien hubiera querido clavarlo al mundo. No hay señales de violencia reciente, no hay heridas abiertas, pero la tristeza en su postura lo dice todo. Está exhausto. No de cuerpo, sino de esperanza. Elías se arrodilla a pocos metros. No se acerca más. Sabe que el instinto del león, aunque joven, es fiero. Pero no hay ferocidad en esa mirada. Solo cansancio. Solo pregunta. Hola, dice, suavemente, como si hablara a un niño perdido. El cachorro parpadea. Mueve la cabeza, apenas. No gruñe. No huye. Solo lo mira. Y en ese instante, Elías siente algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Propósito. No sabe quién lo dejó allí. No sabe por qué lo confundió con un gorila desde lejos, tal vez fue la postura encorvada, tal vez la luz engañosa del atardecer, pero ahora ya no importa. Lo que importa es que ese ser está solo. Abandonado. Y que, si él se va, nadie vendrá. No te preocupes, susurra, con una voz que apenas reconoce como suya. No estás solo ya. El viento vuelve a susurrar, pero esta vez, suena diferente. Menos solitario. Porque en el corazón del desierto, donde todo parece muerto, acaba de nacer algo nuevo, una promesa. Y Elías, sin saberlo aún, acaba de encontrar algo que pensaba perdido para siempre, la razón para volver a sentir. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emoção, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 1138 am Elías no siempre caminó solo. Hubo un tiempo en que su risa llenaba habitaciones, en que sus fotografías no buscaban lo salvaje, sino lo cotidiano, una taza de café humeante al amanecer, manos entrelazadas bajo la lluvia, el brillo cansado pero feliz en los ojos de su hermana tras un largo día de trabajo. Sí, Clara. Siempre Clara. Tú ves el alma de las cosas, Elías, solía decirle ella, acariciando el lomo de su vieja cámara. Por eso el mundo necesita que sigas mirando. Pero el mundo dejó de necesitar miradas cuando Clara dejó de respirar. Un accidente silencioso, rápido, injusto.
un virus que no perdonó su corazón fuerte. Y de pronto, las fotos dejaron de tener color. Incluso el sol parecía gris. Ahora, en el desierto, con la espalda apoyada en una roca caliente y el cachorro de león observándolo desde su prisión de metal, Elías saca algo del fondo de su mochila. No es comida. No es agua. Es una pequeña foto, desgastada por el roce constante de sus dedos. Clara, sonriendo frente a un jardín que ya no existe, con los ojos brillantes como si supiera que algún día él vendría aquí, a este lugar sin nombre, a encontrarse consigo mismo, o a perderse del todo. Prometiste que nunca te irías, dice, la voz quebrada, apenas un hilo entre el viento y el silencio. Cierra los ojos. Y aún así, te fuiste. El cachorro emite un sonido suave. No es un rugido. No es un gruñido. Es un murmullo bajo, casi un suspiro. Como si entendiera. Como si también hubiera perdido algo. Elías lo mira. Verdaderamente lo mira. No como un animal exótico, no como un error en el paisaje, sino como otro ser que carga su propia ausencia. ¿Tú también estás solo?, pregunta, acercándose un poco más, esta vez con las palmas abiertas, como ofrenda. El león no retrocede. Solo inclina la cabeza, como si dijera, desde hace mucho. Y en ese gesto tan simple, algo se rompe dentro de Elías. No dolor. No exactamente. Es más bien como si una compuerta se abriera, liberando lo que llevaba meses atrapado, lágrimas que no había permitido caer, un lamento que no había pronunciado, una culpa que no había nombrado. Yo, no supe cómo ayudarte, confiesa, mirando la foto de Clara una última vez antes de guardarla. Pero a ti sí puedo ayudarte. Su voz tiembla, pero sus manos ya no. Por primera vez en meses, sabe qué hacer. No tiene experiencia con leones. No sabe si es legal, ni siquiera si es seguro. Pero sabe, con una certeza que nace del corazón y no de la razón, que no puede irse. No esta vez. Se quita la chaqueta, la dobla con cuidado y la coloca en el suelo como una manta improvisada. Luego, con movimientos lentos, saca una de sus últimas raciones de agua. Vierte un poco en la tapa de su cantimplora y la empuja suavemente hacia el cachorro. Toma, susurra. Bebe. Aún te queda camino por delante. El león huele el agua. Mira a Elías. Luego, con una delicadeza que sorprende a ambos, lame el líquido con la lengua áspera pero cuidadosa. No hay ferocidad. Solo sed y confianza. Y en ese instante, Elías siente algo que creía olvidado: conexión. No con un héroe, no con un salvador, sino con otro ser vulnerable, herido, pero aún vivo. Aún capaz de confiar. Mi nombre es Elías, dice, como si presentarse fuera un acto sagrado. Y no sé quién eres tú, pero prometo que no dejaré que mueras aquí. El viento responde con un susurro largo, como si el desierto mismo asintiera. Y aunque el sol sigue implacable, aunque la cadena aún sujeta la pata del cachorro, aunque el horizonte no ofrece refugio, hay algo nuevo en el aire. Algo que huele a esperanza. Elías ya no busca imágenes para un documentario. Ya no huye de su dolor. Ahora tiene un propósito que late, que respira, que lo mira con ojos dorados y cansados. Y por primera vez desde que enterró a Clara, siente que tal vez, solo tal vez, todavía hay algo en este mundo que merece ser salvado. ¿Quién te trajo aquí?, murmuró, mirando a su alrededor con ojos nuevos. Antes, solo veía vacío. Ahora, comenzaba a ver pistas. A unos metros, entre las sombras alargadas de las rocas, había restos de algo que no pertenecía al desierto: trozos de tela oscura, medio enterrados por la arena, una mochila desteñida, abierta, vacía, o casi. Elías se levantó con cuidado, sin hacer movimientos bruscos, y caminó hacia allí. El cachorro lo observó, pero no emitió sonido. Solo lo siguió con la mirada, como si supiera que Elías buscaba respuestas que también le pertenecían a él. Dentro de la mochila, encontró un cuaderno. Las páginas estaban arrugadas por la humedad y el polvo, pero aún legibles. Dibujos toscos de animales. Notas en una escritura apresurada. Frases sueltas: comportamiento inusual, hibridación,
no responde a estímulos típicos del Pantera Leo, error de identificación inicial, y una última, subrayada con fuerza, no es un gorila. Pero tampoco es solo un león. Elías frunció el ceño. Un gorila, repitió en voz alta, incrédulo. ¿Quién pensaría? Volvió a mirar al cachorro. Ahora, con los ojos entrecerrados, bajo la luz cambiante, notó algo que antes le había pasado desapercibido. La forma de sus hombros. La densidad de su pelaje en el cuello. Era más tupido, más oscuro que en los leones jóvenes que había visto en documentales. Y sus manos, sus garras estaban cubiertas por una piel más gruesa, casi como si, no, susurró, sacudiendo la cabeza. Eso es imposible. Pero la duda ya había echado raíces. El viento cambió de dirección. Trajo consigo un olor extraño a metal viejo, a químicos, a algo que no pertenecía a la tierra ni al cielo. Elías caminó unos pasos más, y entonces lo vio una pequeña jaula de hierro, medio enterrada, con marcas de quemaduras en los barrotes. Y junto a ella, una placa metálica con letras apenas visibles, Proyecto Ícaro Fase 2 Confidencial. Su estómago se contrajo. Experimentos, la palabra salió como un latigazo. Miró al cachorro, que ahora lo observaba con una intensidad que le heló la sangre. No era solo un animal abandonado. Era un secreto. Algo que alguien quiso esconder y luego olvidar. De pronto, un ruido. Lejano, pero claro. El rugido sordo de un motor. Elías se agachó instintivamente, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. ¿Quién viene?, susurró, escudriñando el horizonte. El cachorro, al oír el sonido, se tensó. Sus orejas se giraron hacia el este. Empezó a temblar. No de miedo, de reconocimiento. SHHH. Dijo Elías, acercándose de nuevo, colocándose entre el león y la dirección del ruido. Tranquilo, estoy aquí. El motor se acercaba. Lento. Deliberado. No era un vehículo de paso. Alguien sabía que estaban allí. Lo habían seguido, o nunca se habían ido del todo. Elías miró al cachorro a los ojos, y en ese instante, algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso, más fuerte que cualquier palabra. No importaba quién lo había traído. No importaba si era solo un león o algo más. Lo que importaba era que ahora era suyo protegerlo. Con movimientos rápidos pero suaves, tomó su mochila, guardó el cuaderno y la placa, y se puso en cuclillas frente al cachorro. Escúchame, dijo, con una voz baja pero firme. Voy a sacarte de aquí. Pero necesito que confíes en mí. Lo harás. El león no respondió con palabras. Pero inclinó la cabeza, y con un suave movimiento, apoyó su frente contra la palma abierta de Elías. Fue entonces cuando el motor se detuvo. Silencio. El desierto contuvo el aliento. Y en la lejanía, una figura oscura bajó de un todoterreno. Alta. Silenciosa. Con una mochila igual a la que yacía en el suelo, solo que ésta estaba intacta. Elías sintió el frío del miedo, sí. Pero también algo más: determinación. No te van a llevar, dijo, casi sin voz, mientras buscaba con la mano la pequeña navaja que siempre llevaba en el cinturón. No otra vez. El cachorro emitió un sonido bajo, casi inaudible. No era un gruñido. Era un llanto. Y Elías supo, en lo más profundo de su ser, que lo que venía no era solo una huida. Era una batalla. No con armas. No con gritos. Sino con lealtad. Con verdad. Con la promesa hecha bajo un cielo que ya no era solo desierto, sino refugio. El motor volvió a encenderse. Tranquilo, tranquilo, susurró al cachorro, cuya respiración se había vuelto rápida, entrecortada. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con un destello salvaje que Elías no había visto antes. No era miedo. Era alerta. Era memoria. Y entonces, una voz. Fría. Seca. Como el crujido de las piedras bajo el sol. No necesitas hacer esto, Elías. El nombre lo paralizó más que cualquier amenaza.
Se giró, despacio. El hombre que bajó del todoterreno no era un desconocido. Llevaba gafas de sol, ropa táctica, pero había algo en la forma en que sostenía los hombros, en la cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Elías lo reconoció al instante. «Doctor Varela», murmuró, la voz apenas un hilo. El hombre asintió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me sorprende que recuerdes mi nombre. Después de todo, solo fui el oncólogo de tu hermana durante, ¿cuánto? 2 semanas antes de que todo terminara». Elías sintió como si le arrancaran el aire del pecho. Tú conocías a Clara, más de lo que imaginas», dijo Varela, dando un paso al frente. Su mirada se desvió hacia el cachorro, y en sus labios se formó una expresión que no era ni compasión ni odio. Era posesión. «Y este pequeño, es más valioso de lo que tú podrías entender». «Valioso», Elías se puso de pie, colocándose delante del león. «No es un objeto. Es un ser vivo». «¿Qué le hiciste?» Varela soltó una risa corta, seca. «Le dimos propósito. Le dimos una segunda oportunidad». A diferencia de otros, sus ojos volvieron a clavarse en Elías. «Nosotros no dejamos que la naturaleza decida quién vive y quién muere. Intervenimos. Mejoramos. Y este cachorro, es el resultado». Elías sintió un escalofrío que no venía del viento. «Mejoraste, lo modificaste, no lo modificamos. Lo comprendimos. Su ADN tiene una variante rara. Una que le permite adaptarse a ambientes extremos, resistir temperaturas que matarían a cualquier otro felino. Incluso su sistema nervioso responde de forma distinta al estrés. Es único. Y tú», apuntó con el mentón, «estás interfiriendo con años de investigación. Lo encadenaste en medio del desierto». Gritó Elías, la voz quebrada por la rabia y la incredulidad. «Eso es investigación, eso es abandono». Varela no se inmutó. Estaba en observación. Aislado. Controlado. Hasta que tú apareciste y rompiste el protocolo. «Devuélvemelo, Elías. No tienes idea de lo que estás protegiendo». En ese momento, el cachorro emitió un sonido bajo, profundo. No era un rugido, pero tampoco era el murmullo de antes. Era un aviso. Y dio un paso al frente, liberando un poco más de cadena con un chirrido metálico que resonó en el silencio. Varela palideció. Solo un instante. Pero fue suficiente. «No, aún no debería poder». Elías lo miró, confundido. «Que no debería poder, nada», dijo Varela, recuperando la compostura, pero su mano ya se movía hacia su cinturón, donde colgaba un pequeño dispositivo. «Solo devuélvemelo. O tendré que hacerlo yo mismo». «No». Elías se agachó, tomó la mochila del suelo y lanzó su cantimplora al rostro de Varela. El hombre se movió, pero no lo suficiente. El agua salpicó sus gafas, empañándolas. Fue apenas un segundo, pero fue todo lo que Elías necesitó. «Corre», le dijo al cachorro, aunque sabía que no podía correr con la cadena. «Corre». Pero el león no corrió. En cambio, se irguió sobre sus patas traseras, estirando el cuello con una fuerza que parecía sobrehumana. Y entonces, con un movimiento brusco, violento pero preciso, tiró de la cadena hacia abajo con todo su peso. Hubo un crujido. Un chasquido metálico. Y la cadena, se partió. Elías no pudo creerlo. Varela tampoco. «Imposible», gritó. «Esa cadena soporta 300 kilos». Pero el cachorro ya no estaba quieto. Con los ojos fijos en Varela, dio un paso. Luego otro. No con agresividad, sino con una calma que era más aterradora que cualquier ataque. «Detente», ordenó Varela, presionando un botón en el dispositivo. Un zumbido agudo llenó el aire. «Te lo advierto». El cachorro se detuvo. Solo un instante. Sus músculos se tensaron. Una mueca de dolor cruzó su rostro. Pero entonces, con un gruñido gutural, sacudió la cabeza y avanzó de nuevo, como si el dolor fuera solo un obstáculo menor. «No». Varela retrocedió, tropezando.
no deberías poder resistirlo. Elías no lo pensó 2 veces. Corrió hacia el todoterreno, abrió la puerta del conductor y quitó las llaves del contacto. Luego, las lanzó lo más lejos que pudo, hacia las dunas. Ya no te vas a llevar a nadie. Varela lo miró con ojos llenos de furia, pero también de algo más miedo. No sabes lo que has hecho, dijo, mientras el cachorro se acercaba. Él no es solo un animal. Es el futuro. Y tú acabas de soltarlo en el mundo sin control. Control, Elías se acercó al león, quien ahora se detuvo a su lado, jadeando, pero firme. Lo único que necesitaba era libertad. Y alguien que lo viera, no como un experimento, sino como un ser que merece vivir. Varela se quedó inmóvil. El viento levantaba arena a su alrededor, como si el desierto lo rechazara. Volverán por él, dijo, con voz baja. Y cuando lo hagan, no seré yo quien venga. Elías no respondió. Solo asintió. Sabía que era verdad. Pero también sabía algo más, ya no estaba solo. El cachorro se sentó a su lado, exhausto. Pero tranquilo. Como si hubiera recuperado algo que le habían robado. Su mirada encontró la de Elías, y en ella no había duda, ni miedo, ni experimento. Solo gratitud. Y lealtad. Vámonos, dijo Elías, acariciando su cabeza con una mano temblorosa. Ya no es seguro aquí. Comenzaron a caminar, lentamente, hacia el oeste, donde el sol se había escondido y la noche prometía refugio. Detrás de ellos, Varela los observaba, inmóvil, como una estatua del pasado. Desierto sabe guardar. Elías caminaba con paso cuidadoso, los músculos tensos, los sentidos alerta. A su lado, el cachorro avanzaba con una extraña dignidad, como si cada paso fuera una declaración: ya no soy prisionero. Pero la cadena rota aún colgaba de su pata delantera, golpeando suavemente contra la roca a cada movimiento. No era solo metal. Era memoria. Era prueba. ¿Duele?, preguntó Elías en un susurro, deteniéndose para tocar con suavidad el extremo de la correa metálica. El león no se quejó. Solo lo miró, con esos ojos que ya no parecían perdidos, sino despiertos. Como si algo dentro de él hubiera despertado al mismo tiempo que la cadena se rompió. Elías suspiró, y se sentó en la arena, exhausto. No solo por el camino, sino por todo lo que había visto, oído, sentido. Abrió la mochila y sacó el cuaderno de Varela. Las páginas crujieron bajo sus dedos temblorosos. Esta vez, leyó con más atención. Sujeto L7. Resistencia térmica más 42 grados centígrados sin signos de deshidratación. Capacidad pulmonar adaptada a ambientes áridos. Comportamiento social nulo, hasta ahora. Más abajo, una nota subrayada con tinta roja: reacción inesperada al contacto humano no autorizado, empatía, imitación, o algo más. Elías tragó saliva. Miró al cachorro, que se había echado a su lado, la cabeza apoyada en sus rodillas. ¿Qué eres, realmente?, murmuró. El león cerró los ojos, como si entendiera la pregunta, y no tuviera respuesta. Entonces, algo captó su atención. Entre las páginas del cuaderno, había una fotografía. Desgastada, doblada, casi rota. Mostraba a un grupo de científicos frente a una instalación camuflada en medio del desierto. Y allí, en el centro, estaba Varela, y a su lado, una mujer joven, con el pelo recogido, una bata blanca, y una sonrisa que Elías conocía mejor que su propia alma. Clara, susurró, el nombre saliendo como un lamento. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer la foto. Tú trabajabas con él, volvió las hojas con desesperación. Encontró otra anotación, fechada solo 3 semanas antes de su muerte. Clara insiste en que el sujeto L7 no es un experimento. Dice que tiene alma. Me preocupa su apego. Podría comprometer el proyecto. Elías sintió que el mundo se le venía encima. Clara no solo había estado enferma. Había estado aquí. Había visto a este cachorro. Tal vez incluso lo había protegido. ¿Ella te cuidaba?, preguntó a León, la voz quebrada. ¿Fue por eso que te dejaron aquí,
porque ella ya no podía protegerte. El cachorro abrió los ojos. Lentamente, se levantó y apoyó su frente contra el pecho de Elías, justo donde su corazón latía con fuerza descontrolada. Fue un gesto tan humano, tan lleno de consuelo, que Elías no pudo contener las lágrimas. Ella sabía, dijo, sollozando. Sabía que vendría por ti. Por eso nunca me dijo a dónde iba en sus últimos días. Porque me estaba preparando, para esto. El viento sopló más fuerte, levantando espirales de arena que giraban como fantasmas. Y en medio de ese torbellino, Elías tuvo una revelación que le heló la sangre. No había sido casualidad que lo encontrara. No era solo un error de identidad. Era un encuentro escrito por Clara, desde más allá del silencio. Ella te dejó para mí, susurró. Como su último regalo. Su última esperanza. El cachorro emitió un sonido suave, casi un suspiro, y se sentó frente a él, mirándolo fijamente. Y en ese instante, Elías juró en silencio: no importa quién venga. No importa cuántos sean. No te entregaré. No traicionaré lo que ella creyó en ti. Se levantó, guardó el cuaderno y la foto con cuidado reverente, y ajustó su mochila. Tenemos que llegar a las montañas, dijo, señalando hacia el oeste, donde las siluetas oscuras de las cumbres se perfilaban contra el cielo estrellado. Allí hay un antiguo puesto de guardabosques abandonado. Sara me habló de él. Es nuestro mejor refugio. El león asintió, sí, asintió, y comenzó a caminar a su lado, más cerca de lo habitual, como si supiera que la noche escondería más que oscuridad. Escondería peligro. Escondería cazadores. Porque Varela no mentía. Volverían. Y esta vez, no vendrían solos. Elías apretó los dientes, sintiendo el peso de la promesa que cargaba: no solo proteger a un animal, sino honrar el legado de la hermana que amó, que luchó, y que, incluso en la muerte, le había señalado el camino. La luna se alzó, pálida y vigilante. Y bajo su luz, dos almas heridas caminaban juntas, no mucho más, murmuró Elías, frotándose los ojos ardientes. Las montañas están cerca. Si seguimos esta arista, llegaremos antes del amanecer. El cachorro no respondió, pero su paso se volvió más firme, como si también sintiera la urgencia. Aún así, Elías notaba la fatiga en su mirada, el leve cojear de la pata donde la cadena seguía colgando, pesada y oxidada. No era solo metal. Era un recordatorio: no eres libre del todo. Se detuvo junto a un afloramiento rocoso y se arrodilló. Déjame ver. Con manos temblorosas, examinó la pata. La piel estaba irritada, enrojecida, pero no había sangre. No esta vez. Aún así, cada movimiento debía dolerle. Elías sacó una tela limpia de su mochila, la misma que usaba para limpiar su lente, y la envolvió con cuidado alrededor del eslabón más pesado, amortiguando el roce. Lo siento, no tengo herramientas aquí. Pero pronto. Pronto te quitaremos esto para siempre. El león lo miró. Y entonces, con una lentitud casi ceremonial, levantó su pata y la apoyó suavemente sobre la mano de Elías. No fue un gesto de súplica. Fue de confianza. Como si dijera: no importa el dolor. Confío en que me guiarás. Elías tragó el nudo que se formó en su garganta. Gracias, susurró. Justo entonces, un sonido. Lejano, casi inaudible, pero real. No era el viento. Era un zumbido. Bajo. Constante. Un dron, susurró, levantando la vista al cielo. Nada. Solo estrellas. Pero el cachorro ya estaba rígido, las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso como un arco a punto de soltar su flecha. No miraba al cielo. Miraba al sur. Algo viene, dijo Elías, poniéndose de pie de un salto. Vamos. Ahora. Corrieron. No con desesperación ciega, sino con la precisión de quienes saben que cada segundo cuenta. Elías llevaba la mochila al hombro, el cachorro a su lado, sus patas dejando huellas que el viento intentaba borrar tras ellos. Pero el zumbido no cesaba. Al contrario, crecía. Cambiaba de tono. Se acercaba.
De pronto, luces. Dos haces blancos, potentes, cortando la oscuridad desde lo alto. ¡Abajo!, gritó Elías, tirándose al suelo detrás de una duna baja. El cachorro lo siguió al instante, pegado a su costado, el aliento caliente contra su cuello. Un dron sobrevoló lentamente, sus cámaras girando con precisión mecánica, escaneando el terreno. No era un aparato comercial. Era militar. Negro. Silencioso excepto por ese zumbido que helaba la sangre. Elías contuvo la respiración. El cachorro no emitió ni un sonido. Solo sus ojos, brillantes en la penumbra, seguían el dron como si supiera exactamente lo que era un ojo sin alma. El aparato dio una vuelta más, luego ascendió y se perdió en la distancia. Se fueron, susurró Elías, pero algo en su tono delataba que no lo creía del todo. Se levantó con cuidado, escudriñando el horizonte. Y entonces lo vio a lo lejos, en el sur, pequeñas luces parpadeando. No eran estrellas. Eran vehículos. 3. Tal vez 4. Están coordinados, dijo, con voz apenas audible. No es solo Varela. Es un equipo. El cachorro gruñó, bajo, profundo. No de miedo. De advertencia. Tenemos que llegar a las montañas antes de que cierren el círculo, dijo Elías, ajustando su mochila. Sara dijo que hay un paso estrecho, casi invisible desde abajo. Si logramos entrar allí, nos perderán. Comenzaron a subir. La arena dio paso a piedras sueltas, a acantilados bajos que exigían equilibrio. Elías ayudaba al cachorro cuando el terreno se volvía empinado, y el león, a su vez, lo guiaba con movimientos instintivos, como si conociera el desierto más allá de lo que sus ojos podían ver. ¿Cómo es posible?, preguntó Elías en un momento de respiro, mirando cómo el cachorro olfateaba una grieta en la roca y se deslizaba por ella con naturalidad. ¿Te entrenaron, o naciste sabiendo? El león se detuvo, lo miró, y luego emitió un sonido extraño, una mezcla entre un ronroneo y un gruñido suave. Casi como una risa. Elías sonrió, a pesar del miedo. Clara tenía razón. No eres un experimento. Eres algo más. Justo entonces, un nuevo sonido. No era un dron. Era una voz, amplificada, que rebotaba entre las rocas. Elías. Sabemos que estás ahí. Entrega al sujeto y nadie saldrá herido. Era Varela. Pero no venía solo. La voz sonaba distorsionada, como si usara un megáfono desde uno de los vehículos. Elías se agachó, el corazón en la garganta. No lo escuches, le dijo al cachorro, acariciando su lomo. No es tu dueño. Nunca lo fue. El león bajó la cabeza, como si asintiera, y luego, con un movimiento súbito, comenzó a escalar una pared rocosa que Elías ni siquiera había notado. Espera. Lo siguió, con las manos raspadas y la respiración agitada. Arriba, encontró una pequeña cueva, apenas lo suficientemente ancha para ambos. Se metieron en la oscuridad, conteniendo el aliento. Abajo, las luces de los vehículos iluminaban la base de la montaña. Voces. Órdenes. Pasos. Rastreen el área. No puede haber ido lejos. Elías miró al cachorro. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero no con miedo. Con determinación. ¿Qué hacemos?, susurró. El león lo miró fijamente. Luego, con la nariz, empujó suavemente la mochila de Elías hacia un rincón de la cueva. Después, se acercó a la entrada, se agachó, y emitió un sonido imposible. No fue un rugido. Fue un grito, casi humano. Un sonido de angustia, de súplica, que resonó por todo el cañón. Abajo, los hombres se detuvieron. Allá. Gritó uno. Viene de esa cueva. Pero en lugar de avanzar, se agruparon, inseguros. Porque ese sonido, no era normal. No era de ningún animal que conocieran. El cachorro se giró hacia Elías y, con suavidad, lo empujó hacia el fondo de la cueva. Luego, con un último vistazo, salió. No. Susurró Elías, pero ya era tarde. El león caminó hasta el borde del acantilado,
iluminado por las luces de abajo. No atacó. No huyó. Se paró allí, erguido, majestuoso, como un rey que se entrega, para proteger a su pueblo. ¡Alto! Gritó Varela. No disparen. Es valioso. Pero Elías ya no los escuchaba. En la oscuridad de la cueva, entre las sombras, notó algo que antes no había visto: una abertura, estrecha, que se adentraba en la montaña. Un túnel. Y en el suelo, marcas. Huellas. No de animales. De personas. Sara. Ella había estado aquí. Y había dejado un camino. Con el corazón desgarrado entre quedarse y seguir, Elías tomó la mochila y echó una última mirada al cachorro, iluminado por las luces como una estatua de fuego. Te encontraré, prometió, en un susurro que el viento llevó consigo. Te lo juro. Esclándose con el sudor y el polvo. Perdóname por dejarte solo. Pero sabía que no lo había hecho por cobardía. Lo había hecho porque el león se lo pidió. Con sus ojos. Con su gesto. Con ese rugido que no era de batalla, sino de protección. Era un sacrificio silencioso, y eso lo dolía más que cualquier cadena. El túnel se estrechó. El aire se volvió más denso, cargado de olor a tierra mojada y algo más, algo antiguo. A incienso quemado. A velas apagadas. A promesas rotas y renovadas. De pronto, una luz. Tenue. Lejana. Pero real. Elías apuró el paso, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Cuando llegó al final del túnel, se encontró en una pequeña caverna natural, iluminada por una lámpara de aceite que colgaba del techo. Y allí, sentada en una manta tejida con hilos de lana y luna, estaba Sara. No parecía sorprendida. Solo triste. Sabía que llegarías, dijo, sin levantar la vista de las brasas que ardían suavemente en un pequeño brasero de barro. ¿Dónde está? Fue lo único que pudo decir Elías, la voz quebrada. Lo tienen. Sara alzó los ojos. Oscuros, profundos, llenos de siglos. No lo tienen. Aún no. Elías cayó de rodillas, agotado, desechó. Lo dejé allí solo, sollozó. Rugió para que me dejaran escapar. Lo usaron como carnada y yo huí. No huiste, dijo Sara, levantándose con una calma que contrastaba con la tormenta en el alma de Elías. Obedeciste. Y en el desierto, obedecer al que sufre con nobleza, es el acto más valiente. Se acercó y puso una mano en su hombro. Su tacto era firme, como la raíz de un árbol que ha resistido tormentas. Él no es como los otros leones, dijo en voz baja. Lo sentí desde que lo vi por primera vez, hace semanas. Cuando Varela lo trajo encadenado, creí que era un castigo. Pero no. Era una ofrenda. Alguien lo dejó aquí no para que muriera, sino para que fuera encontrado. Clara, susurró Elías. Sara asintió. Tu hermana vino a mí antes de enfermarse del todo. Me dijo, si algo me pasa, cuida del que cuida del león. No entendí entonces. Ahora sí. Elías alzó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas y preguntas. ¿Por qué? Porque ella, porque sabía que tú estabas roto, dijo Sara, con una dulzura inquebrantable. Y que solo algo más roto que tú podría sanarte. En ese momento, un ruido afuera. Leve. Distante. El zumbido de un dron, pero más bajo. Más sigiloso. Sara apagó la lámpara de un soplido. La caverna se sumió en la oscuridad. Están rastreando el túnel, susurró. Pero no saben que este lugar tiene otro nombre. Lo llamamos Tamegard, el corazón que no late. Nadie lo encuentra si no lo busca con el alma. Y el cachorro, insistió Elías, desesperado. Volverán por él, ya están allí, dijo Sara, y su voz se volvió más grave. Pero no lo tocarán. Todavía no. Porque ella lo miró fijamente. Porque él no es un animal que se puede encerrar dos veces. La cadena que llevaba, no era de metal. Era de miedo. Y hoy,
La rompió. Elías recordó el momento, el crujido, el esfuerzo, la mirada del cachorro al liberarse, no era solo fuerza muscular. Era voluntad. ¿Qué es, Sara?, preguntó, casi con miedo. ¿Qué crearon? No lo crearon, corrigió ella, con firmeza. Lo reconocieron. Hay seres en este mundo que nacen entre límites entre lo humano y lo salvaje, entre lo natural y lo místico. Tu hermana lo vio. Yo lo sentí. Y tú lo amaste sin saber por qué. Se acercó a una pequeña repisa en la roca y tomó un objeto cubierto con un paño. Lo desenvolvió con reverencia. Era un collar antiguo, de cuero envejecido, con un colgante de hueso tallado en forma de ojo de león. Clara me lo dio, dijo. Dijo que cuando el momento llegara, tú sabrías qué hacer con él. Elías lo tomó. El colgante estaba tibio, como si aún guardara el calor de su hermana. ¿Qué debo hacer? Llamarlo, dijo Sara. No con tu voz. Con tu verdad. Afuera, el zumbido se detuvo. Silencio. Demasiado silencio. Ya están aquí, susurró Sara. Decide rápido, Elías. Porque si no lo llamas ahora, tal vez nunca lo vuelvas a ver como es. No como sujeto. No como experimento. Sino como hermano. Elías cerró los ojos. Apoyó el colgante contra su pecho. Y en la oscuridad de la caverna, dejó que su voz brotara no del miedo, sino del amor más puro que jamás había sentido. L7. Gritó, pero luego se corrigió, con lágrimas en los ojos. Nombre. Tu nombre. Y en el silencio que siguió, algo imposible sucedió. Una brisa entró en la cueva. Fría. Dulce. Y con ella, un sonido. No un rugido. No un gruñido. Un ronroneo. Profundo. Cálido. Casi humano. Sara sonrió. Ya viene. Elías no se movió. Ni siquiera respiró. El colgante aún palpitaba contra su pecho, como si latiera al ritmo de algo más antiguo que el tiempo. Eres tú, susurró, la voz temblando no de terror, sino de esperanza. El cachorro apareció por completo, cubierto de polvo, con la cadena rota colgando como una sombra muerta. Pero no estaba herido. No estaba agotado. Estaba transformado. Sus ojos no eran los de un animal atrapado. Eran los de un ser que ha mirado al abismo, y ha decidido caminar de regreso. Se detuvo a 1 metro de Elías. Lo miró. Luego, sin un sonido, se sentó. Y alzó una pata. No para atacar. Para ofrecer. Elías, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas, se arrodilló y extendió su mano. El león la acercó suavemente, y sus dedos rozaron el pelaje áspero, cálido, vivo. En ese contacto, no hubo palabras, pero hubo todo perdón, lealtad, reconocimiento. No sabía tu nombre, dijo Elías, con la voz quebrada. Pero siempre supe que eras tú. El cachorro bajó la cabeza, y emitió un ronroneo profundo, vibrante, que llenó la caverna como el latido de la tierra misma. Sara observaba en silencio desde las sombras, con una sonrisa que no necesitaba luz para existir. Ahora ya no es L7, dijo en voz baja. Ahora tiene nombre. ¿Cuál? Preguntó Elías. No te lo diré yo, respondió ella. Él te lo dará, cuando estés listo para escucharlo. De pronto, un crujido afuera. Agudo. Metálico. No era un dron. Era una bota sobre piedra seca. Están en la entrada. Susurró Sara, apagando por completo las brasas con un movimiento rápido. La caverna se sumió en la oscuridad total. Solo los ojos del cachorro seguían brillando, fijos en la entrada del túnel. ¿Qué hacemos?, preguntó Elías, tensando los músculos. Nada, dijo Sara. Deja que él decida. El cachorro se levantó. Dio un paso hacia la entrada. Luego otro. No con agresividad, sino con autoridad. Como si el túnel, la montaña, el desierto entero, le pertenecieran.
Y entonces, habló. No con palabras humanas, pero con una voz que resonó en el alma de Elías como si hubiera estado esperándola toda su vida. Tamegard, dijo. Suena como un susurro, como un viento entre cañones, como el eco de un nombre olvidado. Pero Elías lo entendió. Corazón que no late, tradujo, incrédulo. Él, conoce tu lengua, Sará sintió, con los ojos brillantes. No es que la conozca. Es que recuerda. Antes de que Elías pudiera responder, luces potentes iluminaron el túnel. Voces. Salgan con las manos arriba. Tenemos el lugar rodeado. El cachorro no retrocedió. Alzó la cabeza. Y emitió un sonido que no era rugido, ni gruñido, ni ronroneo. Era un canto. Profundo. Vibrante. Hipnótico. Como si 1000 vidas cantaran a través de él. Afuera, el caos estalló. Mis ojos. Gritó una voz. No veo nada. El sonido, me duele la cabeza. Apaguen las luces. Algo no está normal. Sará tomó a Elías del brazo. Corre, dijo. Ahora. Él los detendrá, pero no por mucho. No sin él. Protestó Elías. Él ya no necesita que lo protejas. Respondió Sará, con una urgencia que no admitía réplica. Ahora él te protege a ti. Ve al santuario. Es la única forma de terminar esto. ¿Qué santuario? El de las lunas gemelas. Dijo ella, empujándolo hacia un pasadizo oculto tras una cortina de raíces. Allí Clara dejó lo que necesitas. Ve. Elías miró al cachorro, que ahora se había convertido en una silueta dorada frente a la luz enemiga, su canto retumbando como un trueno silencioso. Volveré por ti. Gritó. El cachorro se giró. Lo miró una última vez. Y en sus ojos, Elías vio una promesa. No de adiós. De hasta pronto. Corrió. Por túneles que parecían vivos, por pasadizos que cambiaban de forma, guiado solo por el colgante que latía en su pecho como una brújula del alma. Detrás de él, el canto del león se elevó aún más, hasta que, de pronto, se detuvo. Silencio absoluto. Y en ese silencio, Elías supo el colgante de Clara, aún apretado contra su pecho, latía con un calor extraño, como si guardara dentro no solo su recuerdo, sino también una brújula invisible que lo guiaba a través de la oscuridad. Las paredes del pasadizo cambiaban a veces lisas, casi pulidas, otras, cubiertas de símbolos antiguos tallados con manos que ya no existían. Sará no había mentido, este lugar no era solo roca. Era memoria. Era refugio. Era prueba. De pronto, el túnel terminó. No en una salida, sino en una puerta. No era de metal. No era de madera. Era de hueso. Blanco, pulido, tallado con la forma de 2 lunas entrelazadas. Y en el centro, una hendidura en forma de ojo de león. Elías se detuvo, jadeando. ¿Qué? Entonces lo entendió. Sacó el colgante. Lo sostuvo frente a la puerta. Y encajó. Hubo un crujido profundo, como si la montaña respirara por primera vez en siglos. La puerta se abrió lentamente, sin ruido, revelando una cámara circular iluminada por una luz suave que venía de ninguna parte y de todas a la vez. En el centro, sobre una piedra plana, había una caja de madera antigua, sellada con cera negra y un sello que Elías reconoció al instante: el anillo de Clara. Se acercó con manos temblorosas. ¿Qué dejaste para mí, hermana? Rompió el sello. Abrió la caja. Dentro, había 3 cosas: una carta. Una pequeña jeringa con un líquido dorado que brillaba como estrellas fundidas. Y un diario, grueso, con las palabras, Proyecto Ícaro Verdad Final, escritas en la portada. Tomó la carta primero. La letra era débil, la tinta corrida por las lágrimas. Elías, si lees esto, significa que llegaste. Que él te eligió. Que no huiste de lo que no entiendes, sino que caminaste hacia ello con el corazón abierto. El líquido no es veneno. Es cura.
Es lo que Varela nunca quiso usar el antídoto a la manipulación genética. Lo usaron para estabilizar su mente, para borrar su instinto, pero en realidad, lo que borraron fue su voz. Él no es un híbrido. Es un león puro. Pero su especie está desapareciendo. Por eso lo trajeron. Por eso lo encadenaron. Porque temían que, si escapaba, se llevara consigo el último suspiro de su raza. Pero Clara no temía. Ella creyó. Usa el antídoto. No para cambiarlo, sino para devolverle lo que le robaron. Y dile su nombre verdadero Amun. Porque en la lengua del desierto, Amun significa el oculto que se revela. Te amo. Siempre. Clara, Elías cayó de rodillas. Amun, repitió, como si el nombre le quemara y sanara al mismo tiempo. Aferró la jeringa. El líquido dorado brillaba con vida propia. Y si lo daño, no lo dañarás, dijo una voz detrás de él. Elías se giró. Sara estaba allí, en el umbral, con él. Rostro iluminado por la luz de la cámara. Ese líquido no es ciencia, dijo, acercándose. Es memoria líquida. Lo que le inyectan no son genes, es recuerdo. El recuerdo de quién es, de dónde viene, de su manada, de su canto, de su alma. Y si ya es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para regresar a casa, respondió Sara. Sobre todo, cuando el hogar te está llamando. Como si la hubiera escuchado, un rugido suave, casi un suspiro, vibró a través de las paredes de la montaña. Cercano. Familiar. Él viene, dijo Sara. Y esta vez, no está solo. Elías se puso de pie, la jeringa en una mano, la carta en la otra. ¿Qué quieres decir? Sara miró hacia el túnel, los ojos llenos de asombro. Mira. Elías se acercó a la entrada de la cámara. Y entonces lo vio. Amun caminaba hacia ellos, sí, pero no solo. Detrás de él, emergiendo de las sombras del túnel, venían otros. 3. 4. 5. Leones. No cachorros. No prisioneros. Salvajes. Libres. Con collares antiguos, desgastados por el tiempo, pero aún visibles. ¿De dónde? Del norte, dijo Sara, con la voz temblorosa de emoción. De las montañas donde nadie va. Donde los últimos de su especie se escondieron hace décadas. Amun los llamó. Con su canto, los despertó. Elías miró a Amun, que ahora se detenía frente a él, los ojos brillando con una inteligencia que ya no era misterio, sino verdad. ¿Estás listo?, preguntó Elías, alzando la jeringa. Amun inclinó la cabeza. Y abrió la boca, no para atacar, sino para mostrar su lengua, su garganta, su confianza absoluta. Con manos firmes, aunque el corazón le latiera como un trueno, Elías inyectó el líquido dorado en la base del cuello de Amun. Hubo un instante de silencio. Luego, un temblor. Un estremecimiento que recorrió todo el cuerpo del león. Y entonces, Amun cerró los ojos. Y cuando los abrió, ya no eran solo ojos. Eran espejos del cielo. Del desierto. Del alma misma. Gracias, dijo una voz, clara, suave, humana, pero no humana. Una voz que venía de dentro. De todo. Elías no podía moverse. No por miedo, sino por reverencia. Amun lo miraba, y en sus ojos ya no había solo inteligencia, sino conciencia plena, como si, por primera vez, viera no solo con los ojos, sino con el alma entera. Detrás de él, los leones salvajes no rugían. No gruñían. Solo observaban, quietos como estatuas de arena bendecida, como si supieran que estaban ante algo sagrado, el regreso de su hermano perdido. ¿Puedes hablar?, logró preguntar Elías, la voz apenas un hilo. Amun inclinó la cabeza, y su voz resonó no en el aire, sino dentro de la mente de Elías, suave como el viento entre las palmeras, profunda como el eco de una cueva ancestral. No con tu lengua, pero sí con la tuya. La que entiende sin palabras. Sara, arrodillada a pocos pasos, tenía los ojos cerrados, las manos apretadas contra su pecho.
Lo escuché, dijo, con lágrimas brillando en sus mejillas. No con los oídos. Con el corazón. De pronto, un temblor recorrió la montaña. No fuerte, pero sí, intencional. Como si la tierra misma respondiera. ¿Qué fue eso?, preguntó Elías, poniéndose de pie. Amun giró la cabeza hacia el túnel. Sus orejas se tensaron. Los otros leones también se movieron, formando un círculo protector alrededor de él y de Elías. Vienen, dijo Amun, y esta vez su voz tenía un filo. No son los mismos. Son los que no preguntan. Solo toman. Más de Varela, peor, respondió Sarah, levantándose con rapidez. Él era solo un científico ambicioso. Pero los que vienen ahora, son los que financiaron el proyecto Ícaro. Gente sin rostro. Sin nombre. Solo con códigos y órdenes. Elías apretó la jeringa vacía en su mano. ¿Y qué quieren? Lo que siempre han querido, dijo Amun, mirando a los suyos. Nuestra sangre. Nuestro canto. Nuestra extinción, para que nadie más sepa que existimos. Un silencio denso cayó sobre la cámara. Y entonces, un sonido. No de motores. No de voces. De garras sobre piedra. Rápidas. Silenciosas. Demasiado cerca. ¿Se metieron en la montaña?, exclamó Sarah. Por los túneles del este. Amun emitió un gruñido bajo, pero no de miedo. De advertencia. Se colocó frente a Elías, con los leones tras él formando una muralla viva de músculo y voluntad. Tú no peleas aquí, dijo Amun, sin mirarlo, pero Elías sintió las palabras como una orden cariñosa. Tu batalla es afuera. La mía, es ahora. No. Gritó Elías. No te dejaré solo otra vez. No estaré solo, respondió Amun, girándose por un instante, y en sus ojos había una sonrisa que ningún humano podría reproducir. Ya tengo manada. Sarah tomó a Elías del brazo. Él tiene razón. Tu lugar no es en esta cueva. Es en el mundo. Tienes que llevar la verdad. Mostrar que ellos existen. Que merecen existir. Y como, con una cámara y una historia loca, nadie me creerá. No necesitas que te crean, dijo Amun, acercándose y apoyando su frente contra la de Elías, como lo hizo la primera vez en el desierto. Solo necesitas que escuchen. Y quien debe escuchar, ya te está esperando. ¿Quién? El que custodia las semillas del mañana, dijo Sarah. El guardián del santuario de las lunas gemelas. Él tiene el poder de revelar al mundo lo que Varela escondió. Otro temblor. Más fuerte. Ya están aquí. Gritó uno de los leones salvajes, su voz también resonando en la mente de Elías, ronca y antigua. Amun se irguió. Su pelaje pareció brillar con una luz interna. Ve, le dijo a Elías. Corre. Y cuando el mundo dude, dile que Amun vive. Sarah empujó a Elías hacia un pasadizo lateral, oculto tras una cortina de raíces luminosas. Por aquí. Es la salida secreta. Elías dudó un segundo más, mirando a Amun, a su manada, a la batalla que se avecinaba en la oscuridad. Prométeme que no morirás. Amun lo miró, y por primera vez, su voz sonó como un canto, no moriré. Porque ahora, tengo un nombre. Y mientras alguien lo pronuncie, seguiré existiendo. Elías corrió. Detrás de él, el canto comenzó. No uno, sino todos. Un coro ancestral que hizo temblar las piedras, que hizo retroceder la oscuridad, que hizo llorar incluso a las estrellas. Y mientras corría, Elías supo no estaba huyendo. Sino por una extraña certeza que le quemaba el pecho cada paso que doy los traiciona menos. Detrás de él, el canto de los leones no se apagaba. Al contrario, se elevaba, se multiplicaba, se enroscaba en las rocas como una raíz viva, impidiendo que los hombres armados avanzaran. Era un sonido que no hería los oídos, sino el alma, como si quien lo escuchara tuviera que elegir destruir o arrodillarse. Elías. Gritó Sarah desde atrás,
jadeando pero firme. No mires atrás. El santuario no espera. Él asintió, aunque las lágrimas le nublaban la vista. No lloraba por el peligro. Lloraba por la belleza de lo que acababa de perder, y de lo que aún podía salvar. El túnel terminó abruptamente en una caída vertical. Elías se detuvo en el borde, el aliento cortado. No hay salida. Sí la hay. Sara lo alcanzó, agarrándolo del brazo. Confía. Sin dudar, lo empujó. Elías cayó, gritando, pero no al vacío. A una red de lianas entrelazadas, gruesas como brazos de gigantes, que colgaban desde lo alto de un acantilado cubierto de musgo plateado. Aterrizó con un golpe seco, pero vivo. Arriba, Sara descendía con la agilidad de quien ha nacido entre montañas. ¿Dónde estamos?, preguntó, poniéndose de pie. En el Valle de los Susurros, dijo ella, señalando hacia adelante. Y allí, entre la niebla matutina que se alzaba como un velo sagrado, estaba el santuario de las lunas gemelas. No era un edificio. No era una fortaleza. Era un jardín. Un círculo perfecto de árboles milenarios, con dos lagos gemelos reflejando el cielo como espejos del tiempo. En el centro, una pequeña construcción de piedra blanca, cubierta de enredaderas doradas, con una puerta tallada en forma de dos leones enfrentados, sus frentes tocándose en señal de paz. ¿Quién vive aquí?, susurró Elías. Nadie, respondió Sara. Solo uno que recuerda. Caminaron en silencio. El aire olía a tierra mojada, a hierba antigua, a algo que Elías no podía nombrar pero que le hacía sentir en casa. Al llegar a la puerta, Sara se detuvo. No puedo entrar. Solo tú. ¿Por qué? Porque este lugar no reconoce a los que vienen con miedo. Solo a los que vienen con verdad. Y tú la llevas en las manos. Elías miró sus propias manos, sucias, raspadas, temblorosas. Pero también firmes. Respiró hondo. Y empujó la puerta. Dentro, no había techos altos ni salones majestuosos. Solo una habitación circular, iluminada por la luz natural que filtraba el techo de cristal. En el centro, un hombre anciano, sentado en el suelo, rodeado de rollos de pergamino, libros antiguos y frascos con líquidos que brillaban suavemente. No se sorprendió al verlo. Sabía que vendrías, dijo, sin levantar la vista. Clara me lo dijo en sueños. Elías se detuvo en seco. Usted, la conoció. El anciano alzó los ojos. Eran claros, profundos, como si hubieran visto el nacimiento de ríos y el fin de imperios. Fui su maestro. Antes de que la enfermedad la reclamara, vino aquí. Me entregó esto. Señaló un cofre de madera negra sobre una repisa. Dijo, cuando mi hermano llegue, entrégaselo. Él sabrá qué hacer. Elías se acercó, el corazón latiendo como un tambor sagrado. ¿Qué es? La semilla, dijo el anciano. No de árbol. De memoria. Abrió el cofre. Dentro, no había objetos. Había luz. Una esfera pequeña, suspendida en el aire, pulsando suavemente, como un corazón invisible. Es un registro bioluminiscente, explicó el anciano. Contiene todo el ADN puro de Amun, el canto de su manada, las coordenadas de su hábitat ancestral, y la prueba de que el proyecto Ícaro no buscaba salvar especies, sino borrarlas para patentar lo que quedara. Elías extendió la mano, pero no la tocó. Y si lo comparto con el mundo, me creerán, no importa si te creen, dijo el anciano, con una sonrisa triste. Importa que exista. Porque mientras exista, alguien, en algún lugar, podrá encontrarlo, y recordar. De pronto, un estruendo lejano sacudió el suelo. «¡Vienen!», gritó Sara desde afuera. Rodearon el valle. El anciano se puso de pie con una agilidad imposible para su edad. «Tienes dos opciones, Elías. Una, destruir la semilla. Que nada quede. Que el mundo siga durmiendo. O dos, liberarla». «Liberarla, ¿cómo? Con tu cámara», dijo el anciano, señalando la que colgaba de su cuello, cubierta de polvo pero intacta. «No para grabar lo que ves.
sino para conectar. Esta semilla responde a la intención pura. Si grabas con el corazón, no con la ambición, se expandirá. Se enviará sola. A todos los que puedan entenderla. Y si cae en manos equivocadas, ya cayó, dijo el anciano, señalando el horizonte. Pero tú decides si se convierte en arma, o en alba. Afuera, las luces de los vehículos cortaban la niebla. Elías miró la semilla. Miró su cámara. Miró el cofre que Clara le había dejado desde más allá de la muerte. Y supo. No era una elección. Era un legado. Con manos firmes, encendió la cámara. Apuntó a la semilla. Por ti, Clara, susurró. Por Amun. Por todos los que no tienen voz. Y presionó grabar. La semilla brilló. No con fuerza. Con esperanza. Y en ese instante, en algún lugar de la montaña, Amun alzó la cabeza, y sonrió. Porque sabía de Elías, y se fundió con la lente como si fuera parte de ella desde siempre. Ya está transmitiendo. Dijo el anciano, los ojos llenos de asombro. La semilla ha encontrado su voz. Afuera, los motores rugían más cerca. Voces estallaban en órdenes secas, metálicas. ¿Rodeen el edificio? Nadie sale. Sarai irrumpió en el santuario, empapada por la niebla matinal, el rostro tenso. ¿Tienes minutos, Elías? Sus drones están bloqueando las señales, pero no podrán detener esto si ya se envió. Él no respondió. Solo miraba la pantalla de su cámara. No mostraba estática. Mostraba vida. Imágenes, no grabadas por él, sino dadas por la semilla, flotaban en la pantalla: leones caminando bajo lunas antiguas, crías jugando entre ruinas cubiertas de yedra, Amun con los ojos cerrados, cantando a una manada que nadie había visto en 100 años. Y entre todo eso, una frase, escrita en una lengua que Elías nunca había leído, pero que entendió al instante: no somos extintos. Solo olvidados. ¿Dónde se está enviando?, preguntó, la voz temblando. A todos los que han buscado, dijo el anciano. A científicos honestos. A pueblos originarios. A corazones que aún creen. La semilla no elige por tecnología, elige por intención. De pronto, un ruido sordo sacudió la puerta. Golpes. Fuertes. Brutales. Abran. Gritó una voz distorsionada desde afuera. Entreguen el material o quemamos el santuario. Sara corrió a la ventana. ¿Tienen lanzallamas? ¿Están locos? El anciano no se movió. Solo miró a Elías con calma infinita. Ahora debes elegir: te quedas a proteger la semilla, o la dejas ir, pero si me voy, la destruirán. No, dijo el anciano, con una sonrisa triste. La semilla ya no está aquí. Ya está en el mundo. Lo que queda, es solo su jaula. Otro golpe. La puerta crujió. Elías miró la cámara. La luz dorada ya no venía del cofre, venía de dentro de la lente. Y si la toman, si la usan para cazarlos, entonces, dijo Sara, desenvainando un cuchillo curvo de su cinturón, que se encuentren con nosotros primero. El anciano asintió. Ve, Elías. Por el valle trasero. Hay un camino que lleva al río del silencio. Allí te esperará un bote. La corriente te llevará lejos. ¿No puedo dejarlos? Si puedes, dijo el anciano, colocando una mano en su hombro. Porque tú ya no eres el guardián de la verdad. Eres su mensajero. Y el mundo te necesita más allá de estas paredes. La puerta cedió. Con un estruendo, se deshizo en astillas. Hombres armados entraron, con trajes negros, rostros cubiertos, ojos vacíos. No eran soldados. Eran sombras con órdenes. Manos arriba. Gritó el líder, apuntando con un arma que no parecía de este tiempo. Sara no dudó. Se lanzó hacia ellos con un grito ancestral, su cuchillo girando como la luna en guerra. El anciano se puso frente al cofre vacío, los brazos abiertos.
Lo que buscan ya no está aquí, dijo, sereno. Se fue con el viento. Y el viento, no se puede encadenar. Elías, con la cámara apretada contra su pecho, corrió hacia la puerta trasera. Pero antes de cruzar el umbral, se giró. «Amun», gritó, como si el nombre fuera un hechizo. «Te encontraré». Y en ese instante, como si lo hubiera escuchado a cientos de kilómetros de distancia, un rugido suave, casi un susurro, resonó en el aire. No venía del norte. No venía del este. Venía de dentro de su pecho. Corrió. Por el sendero del río, entre árboles que parecían inclinarse para protegerlo, con el sonido de la batalla a sus espaldas y la semilla latiendo en su cámara como un segundo corazón. Sabía que no todo había terminado. Que los cazadores seguirían. Que el mundo dudaría. Pero también sabía algo más mientras alguien pronunciara el nombre de Amun, hada en la proa, Amun. Elías se detuvo, el aliento entrecortado. ¿Cómo? No había tiempo para preguntas. Subió al bote con manos temblorosas y soltó la amarra. La corriente, suave pero decidida, lo tomó al instante, arrastrándolo río abajo, lejos del valle, lejos del fuego, lejos de la mentira. Se sentó en el fondo del bote, empapado, exhausto, y por primera vez desde que encontró al cachorro en el desierto, permitió que el silencio lo envolviera. Pero el silencio no era vacío. Era presencia. Abrió la mochila. Sacó la cámara. La encendió. La pantalla parpadeó. Y entonces, sin que él la tocara, comenzó a reproducir. No eran las imágenes que había grabado. Era otra cosa. Un paisaje desconocido, montañas altas, cubiertas de nieve eterna, con valles verdes donde los árboles crecían en círculos perfectos. Y en medio, una manada. No de leones comunes. De ellos. Grandes, majestuosos, con pelaje dorado y ojos que brillaban como brasas vivas. Y allí, en el centro, caminando con la cabeza erguida, estaba Amun. Pero no estaba solo. A su lado, una hembra más grande, con cicatrices antiguas y una mirada que parecía contener 1000 soles, lo miraba con una ternura que trascendía la especie. Y tras ellos, 3 crías, pequeñas, ágiles, juguetonas, corrían entre las rocas, riendo con un sonido que no era gruñido, sino alegría pura. ¿Dónde?, murmuró Elías. Como si la cámara lo escuchara, apareció un texto en la pantalla, escrito con la misma caligrafía que la carta de Clara. No todos fueron capturados. Algunos huyeron. Algunos resistieron. Este es su refugio. El último lugar que el mundo olvidó. Y ahora, tú lo recuerdas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de miedo. Eran de gratitud. Están vivos, susurró. Realmente están vivos. De pronto, un zumbido. Familiar. Aterrador. Miró al cielo. Un dron. Negro. Silencioso. Volaba bajo, escaneando el río. No. Gritó, apagando la cámara de un golpe. Pero era demasiado tarde. El dron se detuvo sobre él. Sus luces rojas parpadearon 3 veces. Luego, se alejó, no en dirección a los cazadores, sino hacia el norte. Hacia las montañas de la grabación. No. Elías se puso de pie, tambaleándose en el bote. No los traicionen. Sabía que la semilla había sido enviada, pero también sabía que los enemigos la habrían interceptado. Habrían rastreado la señal. Y ahora, sabían dónde estaba el refugio. El bote continuaba su curso, inmutable, como si el río tuviera su propio destino. Elías miró al horizonte. Al este, el sol asomaba, dorado, esperanzador. Al norte, nubes oscuras se acumulaban. Y entonces, algo imposible sucedió. En la orilla, entre los juncos, una figura lo esperaba. Alta. Callada. Con una túnica desgastada y ojos que conocían el desierto como su propia piel. Sara, susurró, incrédulo. Ella lo miró, y aunque estaba a metros de distancia, su voz llegó clara,
como si estuviera a su lado, el río no te lleva a la huida, Elías. Te lleva a la elección. ¿Qué elección, ir al mundo, o ir a ellos? Pero si voy a las montañas, los guiaré hasta ellos. No, dijo Sará, con una sonrisa triste. Tú ya no eres la presa. Eres el puente. Y los puentes no llevan a la destrucción, llevan al encuentro. El bote pasó frente a ella. Elías extendió la mano, pero no la tocó. Y si fracaso, entonces habrás fallado como humano, pero habrás triunfado como hermano. El río dobló una curva. Sará desapareció en la niebla. Pero sus palabras quedaron. Elías miró la cámara. La encendió de nuevo. Esta vez, no para ver. Para hablar. Amun, dijo, mirando directamente a la lente, como si supiera que él lo escuchaba. No voy a esconderme. Voy a ir a ti. Y si vienen tras de mí, que vean lo que eres. Que vean lo que somos. Y en ese momento, como si el cielo respondiera, una ráfaga de viento hinchó la vela blanca del bote. El río cambió de rumbo. No hacia el mar. Sí, más antiguo que el tiempo, la última manada. La cámara descansaba en su regazo, apagada. Pero no en silencio. De vez en cuando, emitía un leve zumbido, suave, cálido, como el ronroneo de un gato satisfecho. O como el susurro de un hermano que dice, estoy contigo. Pasaron horas. El sol subió, se detuvo en lo alto, y comenzó a declinar. El río se estrechó, se volvió más rápido, más salvaje. Las orillas se cubrieron de pinos altos, y el aire se volvió fresco, limpio, cargado de un olor que Elías no conocía, pero que su alma reconoció al instante hogar. Y entonces, lo vio. En lo alto de un acantilado, recortado contra el cielo dorado del atardecer, estaba Amun. Solo. Erecto. Mirando hacia el río. No rugió. No se movió. Solo estaba. Como si hubiera estado allí desde siempre, esperando este momento. Amun. Gritó Elías, poniéndose de pie en el bote, las manos temblando. El león no respondió con sonido. Pero bajó la cabeza. Una vez. Lenta. Como un saludo real. El bote tocó la orilla con un suave crujido. Elías saltó, las rodillas débiles, el alma a punto de estallar. Corrió hacia la base del acantilado, donde un sendero de piedras blancas, como si hubieran sido colocadas por manos invisibles, subía en espiral. «Espérame», gritó, sin aliento. Y cuando llegó a la cima, allí estaba Amun, a solo unos pasos, los ojos brillando con una luz que no venía del sol, sino de dentro. «Llegaste», dijo su voz, no en el aire, sino en la mente de Elías, suave como el viento entre las agujas de pino. «Tenía que venir», respondió Elías, las lágrimas cayendo sin vergüenza. «No podía dejar que los cazadores te encontraran solo». Amun inclinó la cabeza, y por primera vez, Elías vio algo en sus ojos que no había visto antes: duda. «No temo a los cazadores», dijo. «Temo que el mundo los crea justos». «Nunca», exclamó Elías. «Vi la semilla. Vi tu manada. Vi a tus crías. El mundo debe saber que existen». «El mundo ya lo sabe», respondió Amun, y su voz se volvió más grave. La transmisión llegó. Pero algunos la llamaron mentira. Otros, milagro. Pocos, verdad. Elías abrió su mochila y sacó la cámara. «Entonces déjame mostrarles más. Déjame grabarlos a todos. Que vean que no son monstruos. Que son, familia». Amun lo miró largo rato. Luego, giró la cabeza hacia el valle oculto tras la montaña. «Ven». Lo siguió. Por un sendero estrecho, cubierto de musgo plateado, hasta un claro donde la nieve no caía, donde el sol filtraba entre los árboles en columnas doradas. Y allí, bajo la luz sagrada, estaba la manada. La hembra mayor, con cicatrices de batallas antiguas y ojos que habían visto reinos caer, se acercó primero. Olisqueó a Elías. No con desconfianza. Con evaluación.
Luego, emitió un sonido bajo, casi maternal. Es ella, dijo Amun. Nuestra memoria viva. La que guardó el canto cuando todos lo olvidaron. Ella, habla, no con palabras. Con presencia. Las crías se acercaron, juguetonas, curiosas. Una de ellas, la más pequeña, se frotó contra la pierna de Elías, ronroneando como un gatito, aunque su tamaño ya superaba al de un perro grande. Es hermosa, susurró Elías, acariciando su cabeza. Es el futuro, dijo Amun. Y está en peligro. ¿Por qué? Porque los que vinieron antes, no fueron los únicos. En ese momento, un grito agudo rasgó el cielo. No humano. Mecánico. Elías miró hacia arriba. 3 drones. Más grandes. Más negros. Con cañones diminutos bajo sus alas. Se acercan. Gritó. Amun no mostró miedo. Solo tristeza. Sabían que vendrías. Usaron tu señal como cebo. Lo siento. Dijo Elías, desesperado. No quise traerlos. No fuiste tú, respondió Amun, mirándolo con una calma que lo hizo temblar. Fue la esperanza. Y la esperanza siempre deja huellas. La hembra mayor emitió un rugido profundo, no de ataque, sino de